Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Estamos en el atardecer de este santo sábado, 15 de noviembre. Estamos por despedir este santo día para entrar a una nueva semana, para estudiar la nueva lección, la número 8 de este trimestre, la cual se titula Gigantes de la Fe, Josué y Caleb. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias por este privilegio de poder estudiar y recibir esta enseñanza a través de estos dos personajes que inspiraron a muchos, fueron instrumentos suyos para llevar su nombre. Ahora, Señor, al mirar a través de la historia lo que ellos vivieron, ayúdenos a nosotros a ser también siervos suyos útiles en la predicación de su palabra. Gracias, Señor. Suplicamos sabiduría para el estudio. Sin merecerlo lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Gigantes de la fe. Josué y Caleb. ¿Por qué decimos que ellos fueron gigantes? Bueno, la palabra de Dios los describe. Y veamos, estos dos jóvenes, ¿por qué eran jóvenes? Fíjense, nacieron allí en Egipto como esclavos de Faraón. Además de ello, vivieron bajo la dureza del látigo de los capataces. 40 años. Eran jóvenes. Luego, durante ese tiempo, ya el último tiempo de los 40 años, cuando Moisés, Dios lo llamó para que fuese el libertador del pueblo de Israel, ven ellos las maravillas de Dios, las plagas, pero ellos eran temerosos de Dios. ¿Quién les había inculcado? Sus padres. Por eso dice Caleb, hijo de Jefone. Su padre y su madre habían sido piezas muy importantes en la niñez y juventud de Caleb, como también Josué, hijo de Nun. Ellos recibieron educación
recibieron instrucción del Dios Todopoderoso y crecieron confiando en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Así que ellos miraron cómo el Dios que les había hablado a sus padres ahora se estaba manifestando para liberarlos, y caen las 10 plagas. Luego son libres, llevados, y ven ellos que el mar Rojo se divide bajo el poder de ese Dios Todopoderoso, y ellos pasan por en medio, en seco, al otro lado. Ven también que ese ejército poderoso egipcio es destruido. No queda nada. Todo eso lo viven ellos. Y muchos, todo el que salió de allá de Egipto vio eso. Pero ¿por qué el resto del pueblo no mantuvo su confianza en Jehová Dios? Porque desde que estaban en Egipto, ellos, la gran mayoría, no había puesto sus ojos en su Dios. Pero estos 2 jóvenes, sí. ¿Qué nos enseña a nosotros la educación que como padres damos a nuestros hijos y que como hijos recibimos de nuestros padres? ¿Qué importancia tiene para cuando vivimos los momentos críticos, difíciles, de prueba en nuestra vida? Aquí vemos el ejemplo de Josué y Caleb. Ahora, pasados 40 años, ya tienen 80. Uno de ellos, que llegó a ser el sucesor de Moisés, Josué, va a entregar la tierra, va a repartir la tierra al pueblo. Ahora, pero antes de ello, también fueron de los 12 espías que envió Moisés. Pero ¿qué dicen ellos? ¿Cuáles fueron sus palabras de lo que ellos vieron? Todavía Caleb dice: subamos luego y tomemos posesión de ella. Juntamente con Josué, Caleb se pusieron de parte de Dios, pero el resto no. Ellos confiaron que esa tierra, no importaba los ejércitos que hubieran, las ciudades amuralladas y los gigantes, no eran nada para el Dios Todopoderoso. Por eso Caleb le dice: subamos luego
y tomemos posesión de ella. Eso fue cuando tenía 40 años. Ahora tiene 85. Ya han pasado varios años en los cuales el pueblo sigue junto. Pero llega un momento en que Josué dice: ¿hasta cuándo van a tomar posesión de la tierra que Dios les ha dado? Bueno, se presenta Caleb para recordarle la promesa que había hecho Dios a Moisés, de que la tierra que ellos habían caminado allá sería la tierra para ellos. Y Josué cumple lo que Dios prometió a través de Moisés y le entrega la parte que Dios había prometido para Caleb. Y Caleb dice: me mantuve fiel a Jehová mi Dios. No era una tierra fácil que iba a tomar. Allí había que conquistar todavía. Pero a él no tuvo miedo, porque él sabía en quién había creído y quién vivía cuidando de él. Y para animar a los demás que estaban recibiendo la tierra, esas 7 tribus y media, porque las demás ya habían recibido. Así es de que ahora les está diciendo con ello: ánimo, confiemos en Jehová y vamos y poseamos nuestra heredad. Tenía ya 85 años, pero estaba con vigor, que él mismo dijo: me siento como al principio, joven, fuerte, confiado, porque su fe estaba cimentada en Jehová de los ejércitos. Así es de que estos 2 hombres de la fe, ellos desconfiaron de sí mismos, desconfiaron del yo para poder confiar en las promesas de Jehová. Vivieron ellos obedeciendo a Dios y a su palabra. En momentos de aprietos, la oración y la confianza en Dios. Allí ellos se aferraban. Ellos dieron testimonios de ser hijos obedientes. Y por eso ahora se les dice que son gigantes de la fe. Por eso el versículo de memoria ahora se nos dice a nosotros: acuérdense de sus dirigentes, ténganlos en alta estima. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. Acuérdense. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Nuestros primeros dirigentes deben ser nuestros padres. Luego nuestros líderes religiosos, nuestros maestros, aquellos que nos hablaron y nos llevaron
a que conozcamos más y nos enamoremos más de Jesús. Por eso dice la lección: todo padre sabe que los hijos aprenden con el ejemplo. ¿Qué debemos ser nosotros como padres? Ejemplos. Que les enseñemos con nuestra manera de vivir a nuestros hijos, porque ellos, esa es la mayor herencia que les dejaremos. De allí dice que muchos progenitores se sienten preocupados al ver que sus pequeños imitan sus malos rasgos de carácter en lugar de los buenos. Nuestros hijos, nuestro anhelo como padres es que ellos reflejen los buenos caracteres. Pero como seres humanos caídos, se nos es más fácil hacer lo incorrecto. Así es de que, como se nos dice, lo que quiero hacer no hago lo que no quiero. Desde que nacemos, los seres humanos somos moldeados por el poder del ejemplo. Aprendemos a hacer las cosas más básicas de la vida, como caminar, hablar y expresar nuestras emociones, imitando a quienes tenemos más cerca. Cuando ya somos adultos, seguimos necesitando modelos, y aunque no sean perfectos, podemos admirar y emular aquellos rasgos espirituales que los convirtieron en gigantes de la fe. Por eso se nos dice que acuérdense de los consejos que les dieron sus líderes para que ustedes puedan crecer. Y ahora que ustedes han crecido, hagan lo mismo que los dirigentes hicieron con ustedes. Es una cadena que debemos de llevar para ser. El Señor Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos. Vayan, hagan discípulos, hagan otros como ustedes, porque yo hice discípulos a ustedes. Mi ejemplo es el que les enseñé. Ahora ustedes enseñen a otros lo que ustedes viven de mí. Así es de que durante esta semana profundizaremos en los ejemplos personales de dos gigantes de la fe que aparecen en el libro que estamos estudiando. ¿Cuáles son esos dos personajes? Josué y Caleb. Así es de que Josué y Caleb tuvieron vidas muy intensas. Pasaron sus primeros años como esclavos en Egipto. Al principio de su edad adulta, fueron testigos de los actos poderosos de Dios en el Éxodo. Durante la mediana edad, vagaron por el desierto con la generación condenada, que intentó matarlos cuando se levantaron contra su incredulidad. Finalmente, en sus años de vejez, cruzaron el río Jordán para tomar posesión de la tierra. Su vida abarcó los acontecimientos narrados de todo el Pentateuco, excepto Génesis. Estas experiencias y acontecimientos moldearon el carácter de estos excepcionales hombres de Dios. Experimentaron esclavitud y libertad, desilusión y esperanza, demora y realización. Esta semana tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el éxito espiritual de Josué y Caleb. Dos momentos decisivos caracterizan su fe y compromiso. El primero se encuentra
En el regreso de los 12 espías, cuando Josué y Caleb trataron de animar a la primera generación a seguir adelante y poseer la tierra, a pesar de las amenazas que planteaban los cananeos. 40 años después, en el segundo relato, Josué y Caleb eligen una porción de la tierra como su herencia. El aspecto inusual de su elección muestra por qué están marcados en la historia bíblica como ejemplos de fe, coraje, compromiso y perseverancia. Su legado permanece hoy y puede inspirar a la generación actual a confiar en Dios en las situaciones más audaces. Caleb recibió su posesión, así como Josué. Josué recibió la ciudad de Timnat-Sera en los montes de Efraín. No olvidemos que Josué era descendiente de la tribu de Efraín, hijo de Nun, y allí dice que Timnat-Sera le fue entregado a Josué en los montes de Efraín. Veamos ahora qué nos dice el consejo del espíritu de profecía. Y nos dice, vamos a buscarlo, lección número 8. El Señor ordenó a Moisés que enviara hombres a explorar la tierra de Canaán, que él daría a los hijos de Israel después de haber alabado la fertilidad de la tierra. Todos, excepto 2, hablaron en forma muy desalentadora acerca de su capacidad para poseerla. A medida que el pueblo escuchaba ese informe, expresaba su desilusión con amargos reproches y lamentos. No aguardaron para reflexionar y razonar que Dios, que los había traído hasta allí, les daría ciertamente la tierra. Caleb se apresuró en adelantarse y su voz clara y resonante se escuchó sobre el clamor de la multitud. Se opuso a la opinión cobarde de sus compañeros de exploración que habían debilitado la fe y el ánimo de todo Israel. Llamó la atención del pueblo, que acalló por un momento su lamento para escucharlo. Pero mientras hablaba, los espías desleales lo interrumpieron gritando: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Esos hombres, al seguir su mala conducta, endurecieron sus corazones contra Dios, contra Moisés y Aarón y contra Caleb y Josué. Cada paso que avanzaban por esa dirección incorrecta los afirmaba en su propósito de desalentar cualquier intento de poseer la tierra de Canaán. Distorsionaron la verdad a fin de llevar a cabo su funesto propósito. Dijeron que el clima era insalubre y toda la gente de estatura gigante. Este no era solamente un informe malo, sino además mentiroso. Eran contradictorios. Si la tierra era insalubre y devoraba a sus habitantes, ¿cómo era posible que estos tuvieran proporciones tan grandes? Cuando hombres que ocupan posiciones de responsabilidad se entregan a la incredulidad, no hay límites al avance que realizarán en la maldad. Si solo los 2 hombres hubieran traído el mal informe y los 10 los hubieran alentado a poseer la tierra en el nombre de Jehová, ellos hubieran seguido el consejo de los 2 en oposición a los 10 a causa de su perversa incredulidad. Esto se encuentra en Conflicto y Valor, 10 de abril, página 106. El pueblo de Dios de este tiempo tiene mucha más luz de la que tenía el antiguo Israel. No solo tiene la creciente luz que ha resplandecido sobre ellos, sino la instrucción que Dios dio a Moisés para hacer transmitida al pueblo. Dios marcó claramente la diferencia entre lo sagrado y lo común y manifestó que esta diferencia debía ser estrictamente observada.
El Señor ha dado a su pueblo gran luz y preciosas instrucciones. Cuánta tristeza, cuánta vergüenza, cuánta agonía espiritual se ha extendido sobre los fieles servidores de Dios que han permanecido como Josué y Caleb. Cuando han escuchado a Israel rechazar a sus dirigentes y elegir a un miembro del sector rebelde para que los condujera de regreso a Egipto. En medio de sus quejas, los israelitas blasfemaron el nombre de Dios. El Señor había indicado que la defensa de la tierra de Canaán le había abandonado y que ese era el momento oportuno para entrar en ella. Caleb dijo una verdad para esa época que lo es para todo tiempo. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué palabras de fe que salieron de la boca de Caleb. Y esto se encuentra en el Cristo Triunfante, 25 de abril, página 124. Así es de que, mis queridos hermanos, durante esta semana nos gozaremos mirando a estos dos héroes de la fe, cómo ellos vivieron, cómo es que ellos llegaron al final y pudieron entrar a la Canaán. Así nosotros, aprendiendo de ellos, también podremos entrar a la Canaán, pero no la terrenal, sino la celestial. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que pasen una feliz semana. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.